Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, por compartir esta tarde con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a todos los presentes, pero en particular a los oradores. Alberto, ¿me escuchás? Perfectamente, te escuchamos y avanzamos. Adelante. Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos ya al 13º encuentro conversatorio para homenajes de 2020. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año se hace todos los sábados. Venimos realizando esta tarea. Básicamente, tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos, homenajeamos sus ideas, teniendo en cuenta su natalicio. Y el homenaje que nos toca hoy en el día de la fecha es la Constitución Argentina de 1853. Y esto es una cuestión solamente logística, lo hacemos hoy. Todos sabemos que es el 1 de mayo, pero los homenajes lo hacemos los sábados. Para introducir un poco, me gustaría primero leer un breve relato para poder contextualizar a los oyentes. Y este es un texto que saqué de una historiadora, Ternavesio Marcela. Ella habla mucho sobre esto. Y dice así: el fin del orden rosista abría una nueva etapa. Todo indicaba que con la desaparición de quien había obstaculizado la organización constitucional definitiva del país, luego de tantos avatares, parecía haber adoptado una geografía más o menos estable. Identificada desde hacía varios años con la llamada Confederación Argentina, el camino hacia su institucionalización quedaba allanado. Sin embargo, este demostró ser más sinuoso de lo que predecían las versiones más optimistas. Las dificultades no derivaron solo de los enconos y resentimientos legados de tantos años de enfrentamientos facciosos y guerras civiles, sino de problemas que con la caída de Rosas no habían quedado resueltos. Entre ellos, la difícil relación de Buenos Aires con el resto de las provincias seguía vigente. Los debates abiertos en torno a la organización nacional, aun cuando plantearon nuevos desafíos, no pudieron soslayar el dilema ya configurado con la revolución: definir la distribución del poder entre territorios ahora dispuestos a formar un Estado y una nación argentina. Iba a pasar un video, voy a tratar de pasarlo a ver si ustedes me dicen si se puede, si se entiende, porque me parece muy interesante, un intelectual muy destacado. Ahí en la teclita compartir la pantalla, ¿lo ves? No, lo tenés invertido. Ahí está. Ahí está. ¿El sonido? ¿Se escucha? Las democracias republicanas... ¿Se escucha? Bajo, pero se escucha. Nacieron del proyecto de un hombre que se llamó Juan Bautista Alberdi. Nació en la cabeza de un individuo que escribió las bases de la Constitución Nacional. No nació de una nación, nació de un individuo que dijo: vamos a ordenar esto, después de Rosas, sobre la base de una constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es el repertorio de normas y de leyes que la población de un país se aviene a respetar y cumplir porque en ella ve la posibilidad de ser persona y de ser ciudadano. Voy a hablar analógicamente para que me entiendan mejor. Uno con su hermana no se acuesta ni se casa. No es que no pueda hacerlo. Puede. Y vaya si puede. El problema es que si lo hace, quiebra un orden fundamental de la organización familiar. Y al quebrar la organización fundamental de ese orden familiar, quebranta su identidad. Edipo se acostó con su mami. No lo sabía, pero se acostó con ella. Tuvo hijos con su mamá. Hermanos suyos tuvo con su mamá. Hermanos suyos tuvo con su mamá. Los hijos de él eran sus hermanos. Y eso se llama tragedia. Una tragedia es la desmesura hecha ley. Cuando el desenfreno lo puede todo,
entonces se quebranta un orden que permite la convivencia y la integración. ¿Qué es la Constitución Nacional? Es el no a la desmesura. El no a la desmesura. Es el hasta aquí. Hasta aquí, más no. Es el poder legislativo diciéndole al Ejecutivo hasta aquí. Usted dice lo que quiere, pero lo trae al Parlamento y lo evaluamos. Y vemos si lo puede realizar o no. Las leyes se aprueban. Y es el judicial diciéndole al Ejecutivo y al Legislativo, hasta acá las leyes no las manipula ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, las evaluamos nosotros. Es la contención recíproca que permite la convivencia, es la mamá diciéndole al pibe no pongas el dedo en el enchufe. Si lo pongo, ponelo. Y entonces el chico entiende que la mamá no niega por negar, acota, limita, permite que uno se mueva dentro del límite de lo posible, no de lo imposible. Pues bien, el tucumano tuvo la idea de crear las bases para una organización nacional asentada en la ley, no en la suma del poder público, a los Rosas, sino en la ley. La ley es impersonal. Dentro de la vida constitucional, sobre alguien recae la investidura de presidente o presidenta de la nación, pero esa persona no es la nación. Es un representante, como dice la Constitución. Y tiene que recordarlo siempre, porque si no, l'état c'est moi, como decía Luis XIV, yo soy el Estado, yo el rey. Las monarquías descansan sobre la idea de que el rey es el poder. No es que lo representa, es. Pues bien, las democracias republicanas tienen una aspiración extraordinaria, que es generar mediante la ley la idea de que la convivencia descansa en el principio del límite que acota el derecho de uno a la convivencia con los demás. ¿Y qué tal no fue? Bueno, espero que se haya escuchado. Aceptablemente bien, Voy a Marcos. proceder. Perfecto, entonces. Voy a proceder a la presentación. Contamos con la participación de Fabián Nieves, abogado, profesor de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, miembro del número de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes, concejal de la Ciudad de Corrientes. Juan José Valenzuela, abogado, profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social UNE, emprendedor. Carlos Hernández, constituyente municipal de la ciudad Corrientes de 1993-94 y secretario parlamentario de la Constitución Provincial vigente de 1997. Cuando ustedes quieran, creo que Fabián Nieves es el primero que iba a hablar. Cuando lo desee, estimado, puede empezar. Bueno, muy bien. Bueno, principio, un saludo a todos y bueno, felicitaciones por la iniciativa. Creo que rescatar estas fechas en estos momentos creo que es trascendental. Y bueno, y básicamente hablar de la Constitución, específicamente la del 53, o la del 53/60, como también algunos suelen decir, es hablar de un documento jurídico que está impregnado de realidad histórica. Cada uno de sus artículos tiene un trasfondo histórico que está lleno de luchas, llenos de debates que se llevaron adelante durante más de 50 años. Es decir que la sanción de esta Constitución no fue producto de una mera razón especulativa, es decir, no fue una ley hecha sobre una tabula rasa, sino que buscó ser una fórmula de compromiso, un traje a medida para los problemas que existían entonces. Y esta fórmula de compromiso, como bien en alguna parte dijo ahí Koladov, fue ideado básicamente por la generación del 37. Esta generación donde un grupo de jóvenes fundaron el primer movimiento intelectual romántico con claros fines constitucionales en el Río de la Plata,
que guiados básicamente por Esteban Echeverría, que fue el alma mater de estos jóvenes, dieron nacimiento allí, en plena dictadura rosista, toda una generación de publicistas, de literatos, de escritores, de hombres de Estado, como José Mármol, como Juan María Gutiérrez, como Vicente Fidel López, Guillermo Rawson y, por supuesto, Juan Bautista Alberdi. Considerados a sí mismos como hijos de la Revolución de Mayo, ya que todos habían nacido en los derredores de 1810, el principio común que los mancomunaba era claramente el tan postergado de organizar la nación. Van a estar inspirados en los autores en boga, y hacia las ideas de la Ilustración le van a añadir también ellos las del romanticismo europeo, buscando adaptar las ideas de la libertad al suelo donde residían. Por eso es que a las ideas liberales de Benjamin Constant, de Bentham, de Destur de Tracy, por nombrar algunos que tenían mucha publicidad en ese entonces, le van a añadir también la de los historicistas, como Savigny, como L'Herminien, como Saint-Simon, y van a proponer la fusión de principios. Es decir, esta va a ser la propuesta central de la generación. Había que superar las guerras civiles que postergaban la organización nacional, superando esa vieja antinomia entre unitarios y federales, y proyectar de una vez por todas instituciones a través de una constitución. Estos principios se van a ver claramente reflejados en la obra cumbre de la generación, que va a ser el dogma socialista, y en las palabras simbólicas que van a establecer: libertad, igualdad, fraternidad, tradición, progreso. Y como también bien decía Kovalov en esa introducción, la oportunidad de plasmar estas ideas va a estar tras la batalla de Caseros, dedicada al organizador de la nación, a Urquiza. Las bases, la obra de Alberdi va a ser claramente la obra más representativa de la generación del 37. Conducida prácticamente al lomo de mula por todo el territorio, pronto se va a convertir en la obra cumbre del momento. También se habían escrito obras similares en ese entonces, como por ejemplo Argyrópolis de Sarmiento, Cuestiones Argentinas de Mariano Fragueiro, pero claramente va a ser las bases, la obra o la fuente fundamental que van a tomar los constituyentes en el Congreso de 1853. Allí va a expresar Alberdi su idea de la Constitución. La Constitución para Alberdi no era un fin en sí mismo. Él más bien lo entendía como un medio para alcanzar los fines civilizatorios que derramaría la libertad moderna. La Constitución debía ser emblema de libertades y derechos, pero también debía ser garantía de progreso material. La diferencia entre la libertad moderna y la libertad de los antiguos, que tan claramente había diferenciado en algún momento Benjamin Constant, va a constituir la clave para comprender el proyecto alberdiano. Generar una transición posible entre la sociedad tradicional a la sociedad moderna va a ser el objetivo primario a consagrar. Y esta libertad moderna implicaba reconocer a todas las personas, a todos los hombres, como sujetos de derechos inalienables. Estos derechos eran los de elegir, los de pensar, los de publicar, los de enajenar, los de comerciar, trabajar y poseer, los de ejercer su culto de manera libre. Estas libertades para Alberdi eran los verdaderos instrumentos de cambios que iban a producir la salida del antiguo régimen y que iban a modernizar a la sociedad. La república, el sistema republicano de gobierno, entendido como este sistema de frenos y contrapesos, debía constituirse en cambio como el orden político que proteja estas libertades. Pero a sabiendas de que no alcanzaba con reformar el orden político, porque la libertad es una cultura, es un hábito que había que implantar, básicamente van a proponer dos grandes métodos para reformar a la sociedad. Uno va a ser la inmigración, trayendo pedazos vivos de Europa, es decir, trayendo los brazos industriosos de Europa, para injertar la costumbre del trabajo industrial en el territorio del Río de la Plata. Y el otro va a ser la instrucción, basado en la enseñanza y en el conocimiento de esas artes industriales. Para Alberdi, el conocimiento industrial va a ser el gran medio de moralización social. Y ambos, inmigración e instrucción, van a ser las palancas de cambio que van a preparar la transición de lo que Alberdi llamaba la república posible hacia la república verdadera. Este proyecto de 2 etapas
en este proyecto de dos etapas, la república posible se va a representar claramente en la Constitución del 53, donde la legitimidad de esa Constitución va a residir sobre todas las cosas en el equilibrio histórico que va a lograr. Por eso va a tener en cuenta, por un lado, los antecedentes federales, las guerras civiles, las grandes distancias, el sentimiento autonómico de las provincias, los tratados y los pactos federales, y por otro lado también va a tener en cuenta los antecedentes unitarios, la unidad en el territorio, la unidad en la guerra de la independencia, la unidad en el idioma, la unidad en la religión. Es decir, que este pacto histórico, esta fusión de principios, debía residir en una fórmula de compromiso de un Estado federal unitario, tal como lo dice Alberdi, a medio camino entre el federalismo norteamericano y el centralismo francés. Pero también el proyecto constitucional va a buscar representar un equilibrio histórico en la forma de gobierno. Porque era necesario, decía Alberdi, que el nuevo régimen tenga también algo del antiguo. Por eso para Alberdi no va a haber libertad sin autoridad. Por eso para Alberdi no va a haber libertad sin ley. Sin la autoridad que da y hace respetar la ley, es imposible la libertad. Y es que para entender esto, hay que tener en cuenta que el problema fundamental para Sudamérica, a diferencia de la Europa absolutista, donde había que limitar los poderes del rey, en América, en cambio, el problema era lo que en esa época se llamaba la anarquía. La anarquía entendida como la falta de un poder unificador, la anarquía entendida como la falta de un Estado nacional, como la falta de una constitución. Por eso entonces, ese centralismo fuerte, con posibilidad incluso de dictar estados de sitio cuando se lo desobedece como gobierno republicano. Imagínense, pensemos que hasta la batalla de Caseros existieron 350 batallas post-independencia, donde falleció prácticamente el 5% de la población. Hacer del Río de la Plata una república donde impere la ley, donde impere el Estado de Derecho, era claramente una tarea colosal. Y el desafío era crear el Estado, limitarlo en 3 poderes a la manera republicana, reconocer las autonomías provinciales y al mismo tiempo consagrar las libertades fundamentales. Pero este Estado, esta república posible, no se quedaría inmóvil. En su visión progresiva de la historia, Alberdi tenía muy en claro que una faz democrática llegaría en el futuro y que había que preparar el terreno para ese entonces. Para esta generación, pensemos que conceptos como democracia, conceptos como soberanía del pueblo, conceptos como nación, eran prácticamente nociones europeas sin sujetos históricos que lo encarnasen en América. Entonces había que elevar a estos pueblos a la altura de esas formas de gobierno que nunca habían practicado. Había que mejorar el gobierno por la mejora de los gobernados, para así obtener en un futuro una mejora del poder. La teoría democrática muy en boga entonces era la difundida por Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Para Tocqueville la democracia era, más que una forma de gobierno, era un tipo de sociedad. Un tipo de sociedad donde predominaban los sentimientos de igualdad y de ascenso individual. Un tipo de sociedad donde se oponía la igualdad de derecho y la igualdad ante la ley a las sociedades jerárquicas, a las sociedades esclavistas y a las sociedades aristócratas que todavía pervivían. Para esta generación, la inmigración y una generosa declaración de derechos civiles bastaban para alcanzar estas metas democráticas. El cambio democrático debía ser de lo social a lo político, y no al revés. En la república posible, la pedagogía espontánea que iba a generar la sociedad mediante el ejercicio práctico de los derechos civiles, iba a preparar el terreno para la república verdadera, para el advenimiento de la república verdadera. Y ese hábito de libertad es el que iba a ser la roca granítica de esa república verdadera. Porque como bien decía Alberdi, en el fragmento preliminar al estudio del derecho, la libertad no nace de un sablazo, sino que es el parto lento de la civilización. No va a recomendar Alberdi, ni tampoco va a establecer la Constitución del 53, como a veces se suele pensar, ningún tipo de voto censitario, es decir, ningún tipo de voto calificado. Va a buscar, en cambio, sí mediatizar la soberanía del pueblo con un sistema de elección doble, eligiendo los ciudadanos electores y estos electores representantes.
tal como lo recomendaba Sieyès en Francia y como lo establecía la Constitución de Cádiz en España. De esta manera también es posible comprender esta diferencia entre libertad civil y libertad política, que Alberdi la toma de Peregrino Rossi y de François Guizot. La libertad por excelencia era la civil, la libertad de asociarse, la libertad de ejercer el culto, la libertad de comerciar y de contratar. Mientras que la libertad política, la libertad electoral, debía quedar transitoriamente gradualizada en un marco de representación indirecta. Ahora bien, ninguna de estas reformas podía llevarse adelante sin el sustento de un régimen impositivo de carácter nacional. Del régimen fiscal, decía Alberdi, va a depender la armazón de todo el nuevo Estado. Condicionada la nación por una formación geográfica, el puerto de Buenos Aires se va a convertir en el cerrojo de esa recaudación impositiva. Sin nacionalizar la aduana de Buenos Aires, el Estado corría el riesgo de perecer. Sin nacionalizar la aduana de Buenos Aires, la Confederación sería un Estado mendicante. Incluso pensemos en que cuando se llevó adelante el Congreso General Constituyente, los constituyentes de entonces no tenían dietas. Los constituyentes de entonces se alojaban en Santa Fe, en las iglesias o en las casas de familia, y los gastos que tuvieron que llevarse adelante fueron solventados exclusivamente del peculio privado de Urquiza. Entonces, este desequilibrio económico y territorial fue también el gran fantasma perturbador de los proyectos de entonces. Por la aduana se había hecho fuerte Rosas y por la aduana había podido sostener su dictadura. Por la aduana habían luchado las provincias, Corrientes entre ellas, contra Rosas, para poner en manos de toda la nación la llave que retenía Buenos Aires. Y por conservar esa aduana es que se separa Buenos Aires de la Confederación, creando un Estado aparte y no participando del Congreso General Constituyente. Muchos proyectos se habían pensado entonces para tratar de solucionar esta cuestión, dejar a la provincia de Buenos Aires como una más, arrancarle sus privilegios por la fuerza, ubicar la capital en otro lugar de la República, designar como vicepresidente de la nación al gobernador de la provincia de Buenos Aires como una suerte de fórmula de compromiso, entre otras propuestas que se manejaron en ese entonces, sin éxito, pero la nación argentina tenía prefigurado el destino de Italia, es decir, debía conquistar su capital histórica, debía conquistar a su propia Roma, no para eliminar a Buenos Aires, sino para ordenarla en provecho de toda la nación. La ciudad debía quedar federalizada para toda la República y la provincia subordinada al gobierno general. Esta centralización implicaba retener para la nación, y no para una provincia particular, el monopolio fiscal de los recursos aduaneros. Centralización significaba para ellos reducir el federalismo a los límites de un gobierno nacional, fuerte como quería Hamilton en el federalista, pero consagrado a proteger la libertad civil. Pero si por un lado el Estado central, al imponerse sobre los regionalismos, se convierte en guardián y protector de la libertad en todo el territorio, había que garantizar que esa centralización no haga, como decía Alberdi, del Estado fabricante, constructor, empresario, banquero o editor. Cuidado, dice Alberdi, que eliminando los privilegios del antiguo régimen, se creen nuevos privilegios económicos mediante la centralización y la planificación estatista. Tema al que Alberdi le dedica un libro en particular llamado Sistema Económico y Rentístico de la Constitución del 53. Entonces, va a delinear así Alberdi un programa político y un programa económico para organizar la nación, que fue llevado luego a la práctica con notable éxito por la generación del 80. En esos tiempos, numerosas sumas de capital se van a invertir en el país, pudiendo unir al país con las vías férreas, haciendo más económica la explotación de las tierras, pudiendo las provincias transportar por el ferrocarril y exportar por el puerto sus productos. Millones de inmigrantes van a llegar para trabajar esas tierras, y las exportaciones van a aumentar de una manera colosal, pudiéndose así financiar la infraestructura que terminaba con el desierto. Y esto era tan importante que cierta vez se le preguntó al presidente Avellaneda cuál había sido su obra más trascendental de gobierno. Y le insinuaron si no había sido la federalización de Buenos Aires, la consagración de la capital.
Y Avellaneda, en cambio, le dice que no, que su obra más trascendental había sido la exportación de la primer tonelada de trigo. Y todo esto se pudo llevar adelante porque hubo una constitución que brindaba seguridad jurídica de que el esfuerzo y los frutos del trabajo iban a tener la retribución que correspondía. A los inmigrantes, sin ningún otro requisito, se le van a reconocer los mismos derechos civiles que a los argentinos nativos. La revolución educativa luego va a generar un cambio profundo en la sociedad, reduciendo drásticamente los índices de analfabetismo. Es más, incluso el trabajo se va a valorizar porque la educación le agrega calidad. Y el salario obrero incluso va a llegar a ser el más alto de América Latina. Entre 1870 y 1914, el país va a crecer al doble del ritmo de la economía mundial. En el transcurso de 60 años, el Estado va a quedar consolidado y va a pasar de tener 1 millón de habitantes sobre un territorio de 1.700.000 kilómetros cuadrados a tener una población de 8 millones de habitantes y un territorio de 2.700.000 kilómetros cuadrados en el año del centenario, en 1910. Proceso prácticamente sin precedentes, solo comparable con el norteamericano, y que va a forjar a la identidad argentina. Por supuesto que no se puede tener una visión idílica de todo el proceso. No todo fue positivo y van a existir, y existieron, grandes tensiones sociales, al igual que en otros países del mundo. Y aunque el sistema político tuvo sus deficiencias, esa fue la república posible que poco después, ya con un creciente número de ciudadanos alfabetizados y con la consagración del sufragio secreto, universal y obligatorio, va a pasar a ser, al menos por un tiempo, la república verdadera. Muchas gracias. Muy bien, excelente disertación, la verdad quedó bastante bien claro el punto. Pasamos al segundo disertante, Juan José Valenzuela, para que desarrolle su punto de vista. Hola, sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para continuar con el tema, con la línea de tiempo que se trazó en este conversatorio, puntualmente para hablar mi tema va a ser referido a la Constitución en cuanto a 3 grandes temas que he separado. Para tener la Constitución o para poder tratarlo, se habla de un derecho constitucional, de una forma de poder estudiarla en profundidad. En este derecho constitucional se tiene que tener tanto norma escrita, artículos en la cual la pueda organizar como un órgano, como un país, como una república, pero también fuentes en cuanto a ideología, en cuanto a temas de sustento material. Primeramente, para poder empezar, esta Constitución tiene unas dimensiones en cuanto a normativa, normológica, si se quiere decir de mejor manera, sociológica y diquelógica. En cuanto a la normativa, se establecen temas, leyes, artículos de trascendencia. Sociológica en cuanto a la actividad, en cuanto al momento en que se está sustentado, en cuanto al territorio, el espacio-tiempo. Y en cuanto a la noción diquelógica, se estructura o se estudia en base a la ciencia de la justicia, de los valores humanos. Todo esto conformado da un derecho un derecho constitucional o una constitución en un sentido formal y también material. Tanto formal que tiene por dientes, por decirlo así, normas escritas y dispersas. En cuanto a la escrita, la que conocemos, como todos sabemos, a las constituciones de los estados latinos. Y las normas dispersas, como bien por ahí no se conoce, pero se tiene bien entendido que son las normas del derecho anglosajón. No tienen un cuerpo ordenado y sistematizado, sino leyes en el cual regulan las instituciones y los organismos de esos estados. Una vez definido qué contiene cada derecho constitucional de estos países, se dividen en 2 grandes temas, o en 2 grandes partes, si se quiere. Una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica se refiere a los poderes, los órganos, las instituciones y a estas relaciones de estos poderes entre sí y la relación de estos poderes con los administrados, que son los
los ciudadanos de estos estados. Y la parte dogmática en cuanto a la situación política de los hombres en la sociedad, sus valores, sus creencias, las ideologías que la cargan. Primeramente, para empezar, diremos que todas las constituciones de los estados latinos tienen un preámbulo en el cual tienen ideas, valores, ideologías y principios que se deben interpretar cuando no dice un texto o no es claro un texto, ¿sí? Para ello, las constituciones pueden ser de tipos abiertos, cerradas, en cuanto a su estructura. Después, formales, materiales, ya lo discutimos cuáles eran. Rígidas, no aceptan clases de reformas. Flexibles, en cuanto aceptan reformas, esto también tienen algunos matices. Flexibles totalmente o con algunos contenidos, como lo llamamos nosotros, los contenidos pétreos, que tienen una matiz que no es totalmente flexible, sino en cuanto a ciertos puntos o ciertos artículos en sí. Una vez que tenemos separados cuáles son los tipos de constituciones existentes en el país, pasamos por el poder o el órgano en el cual se encarga de construir una constitución o crear una constitución o reformarla así. Primeramente, como hablaba el señor Nieves, la constitución de la que tenemos, que es la primera y la fundamental, la de 1853-1860, se dio en cuanto a un poder constituyente originario. Se llama originario y es del año 1853-60 porque se constituyeron las 13 primeras provincias que pertenecían a la República en ese momento. Era una constitución abierta, se tardó 7 años en poder conformarla, porque se esperó a la provincia rebelde, como siempre se la denominó, a Buenos Aires, para que pueda constituirse y poder ser una república en sí, con todos los condimentos que se tienen. Originario se da por única vez, que fue en esta época o en este contexto histórico, y derivado las siguientes en las reformas sucesivas que se dieron a lo largo de la historia de nuestra república. Para hablar de nuestra constitución, muchas veces se utilizó el término poder constituyente derivado en varias ocasiones, siempre para poder agregar artículos, valores, ideas que propugnaban diferentes momentos históricos en la actualidad. Este procedimiento, el poder constituyente, en la cual se podrá tener más noción en cuanto hable el siguiente orador, se dio a nivel nacional y a nivel provincial también. Se dan dos actividades. Antes del poder constituyente derivado, se da por una actividad del Congreso en el cual establecen los mecanismos para los cuales debe reformarse los artículos, cuáles, cuántos y el tiempo que debe llevarse a cabo esta actividad. Y el después, o el durante, es la convención constituida en ese momento que tendrá los temas para poder reformarlo, en el cual no puede y no debe salir también de ahí, y el plazo, si establece o no establece la legislatura nacional. Pasando del lado por eso, también tenemos en esta Constitución dos grandes partes importantes. La parte dogmática, en la cual establece todas las ideas, las decisiones políticas imperantes que hacen a un Estado, en la cual son ideas fundamentales que nos unen como república. Están constituidos del artículo 1 al 43, inclusive, en el cual son ideas, valores que siempre lo venimos tocando en charlas, en seminarios, de la idea de lo que nosotros denominamos la libertad o el derecho del liberalismo. En esta parte dogmática tenemos una categoría o una generación de primera generación a cuarta generación, como se lo establece. Siguiendo con una línea cronológica, la primera generación, la que se estableció en la parte del constitucionalismo clásico, con las ideas liberales de Rousseau, Montesquieu, en ese momento, en el cual fueron ideas en contra del absolutismo monárquico, ¿sí? Ideas políticas, sociales,
que le dan poder al gobierno, al Estado, en este caso son los particulares, para contra el rey o el monarca en su momento. Siguiendo con esta evolución histórica, se dio una segunda generación que fue el del constitucionalismo social, ideado por los estados de Weimar del 17 y la mexicana del 19, en el cual fueron ampliando estos derechos en cuanto a la economía, la sociedad y la cultura también. Pasando por un momento histórico también de muy corto tiempo, en los últimos 50 años del siglo anterior, del siglo pasado, se dio la tercera generación de los derechos de la paz, culturales y del medio ambiente, o derechos colectivos, como se lo conoce actualmente. Todos estos incorporados a la Constitución, a la última reforma del año 94. Y la cuarta generación, que se habla de un desarrollo tecnológico o de información o acceso a la información por parte de las personas. Como se ve, todos estos derechos se fueron ampliando en la Constitución, no reformando totalmente. Gracias a esto, a estas generaciones se dieron numerosos agregados de tratados internacionales que dieron preeminencia y dieron reforma a la Constitución. Si no lo saldría o tendría muy difícil implicancia en el gobierno que tenemos o en la sociedad que tenemos. También gracias a diferentes normas, diferentes estados y de normas dictadas, tenemos que hacer una jerarquía de ellos. Entonces, estos tratados tienen la igual jerarquía que la Constitución. Tratados de derechos humanos hablamos en cuanto a ideales, en cuanto a valores que propugna esos tratados que nos adherimos y ratificamos por ser Estado. Pasando de lado por eso, también tenemos una parte orgánica en cuanto se refiere a los órganos de gobierno, en cuanto a las instituciones que conforman el Estado. Conviene aclarar que estos órganos son la parte en la cual se puede ir reformando, ampliando poderes o limitando los poderes. En ese caso, el gobierno, por decirlo de cierta manera, posee un poder, pero este poder tiene que ser dinámico e ejercido por ciertos sujetos. En este caso son los hombres en los que ejercen ese poder. Y estos órganos pueden ser órganos instituciones u órganos personas. Cuando hablamos de órganos instituciones nos referimos a institutos como, por decir, el defensor oficial, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Pero cuando nos referimos a órganos personas, nos referimos a un determinado sujeto, por decir, el presidente fulanito de tal, el diputado fulanito de tal, ¿sí? Estas personas, al tener poder, dentro del poder que ejercen, se tienen que desarrollar, se tienen que movilizar. Si se movilizan fuera de ello, es lo que ocurre en un abuso de poder. Pero si se movilizan dentro de ello, pero con un fin distinto, se tiene una desviación del mismo. Entonces, para poder dar un fin perseguido por lo que necesita el Estado, se dio a conocer la triada de poder, lo que Montesquieu lo da a definir por los tres diferentes órganos que componen un Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que lo conocemos como todos sabemos. Con respecto al Poder Judicial, sabemos cuáles son sus límites y su poder que alcanza, el de impartir justicia y de dar la justicia a las personas de un país. En cuanto al legislativo y ejecutivo, ahí entra un tema importante de saber cuáles son las atribuciones que contiene y las limitaciones al mismo. Me referiré a algunos temas puntuales que por ahí resalto y que están en boga hoy en día porque realizan muchos problemas de índole personal y colectivo también, que estaría bueno poder discutirlo y debatirlo posteriormente. Las atribuciones, que todas las conocemos, son variadas, pero las que me gustaría referirme son a la tributaria y a la fiscal. Siempre hablamos de
esa reforma tributaria fiscal para que no avasalle derechos fundamentales de las personas. Y en cuanto a la Constitución, confiere esos derechos al Congreso en sí, en el que pueden emitir moneda, tienen la defensa del valor de la misma. Después, en el artículo 75, inciso 6 y 19, están tipificados expresamente estos temas, pero también en el inciso 11 dice el de sellar monedas y fijar el precio del mismo. Estas son atribuciones exclusivas por parte del Congreso en cuanto a su materia. Esto no quiere decir que se puede dar por otra figura, en la cual no se está dando hoy en día, pero sí por decreto de necesidad de urgencia, se lo está tratando en estos días. Y esas son las otras atribuciones que tiene el otro poder del Estado, que es el Ejecutivo, que si bien tiene sus atribuciones, por ciertas o cuestiones necesarias de poder, de movimiento en cuestiones importantes, puede dictar leyes, pero que no sean de índole tributaria, electoral, partidos políticos o penales. Son las que, la de organización, pueden dictar leyes, pero únicamente de organización en cuanto a sus ministros y a su entorno, a su fin en sí. Estos son algunos artículos en el cual hoy en día se toca mucho en estas cuestiones de pandemia en cuanto a estas crisis sociales, económicas que se vienen afectando. Después, para pasar a otro tema importante también, es el tema de los principios que contienen estas constituciones y que hablamos en la parte dogmática, que son los principios de la libertad, propiedad y de la vida, que pregona el principio del liberalismo. Los derechos de la libertad están consagrados en el artículo 15 de la Constitución en cuanto a la esclavitud, que ninguna persona puede ser, que en la nación argentina no hay esclavos, y esto se dio en cuanto al año 1813, en la libertad de vientres. Desde ese momento se establecieron que ese axioma debe ser fundamental y que debe estar inserto en la Constitución. También se habla de una acción privada por parte de las personas, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, en cuanto dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Dando libertad de acción y de pensamiento también. También está consagrado en el preámbulo, pero también así en los pactos internacionales y los internacionales de derechos civiles, sociales y políticos. No solamente en cuestiones de libertad ambulatoria, sino también física. En cuanto al artículo 18, se refiere a que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado al exterior, y es invulnerable el derecho de defensa. Tal idea de la persona tiene libertad para movilizarse, pero también el de pensar y el de poder dar a discutir sus ideas. También el artículo 14 establece la libertad, pero en este caso de locomoción. ¿Sí? En cuanto al derecho de propiedad, está consagrado en la Constitución, en el artículo 17, cuando establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. En este caso habla de una ley de expropiación pública, en el cual también se refiere mucho en estos días en los regímenes totalitarios o socialistas que se vienen dando a lo largo de todos estos tiempos. Y después, por último, tenemos el derecho a la vida, que es el tercer axioma que protegemos también en cuanto se refiere al artículo 18 de la Constitución, que establece que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por cuestiones políticas y toda otra especie de tormento y azotes. Esto da la idea de proteger a la persona en sí como tal, no solamente en este artículo, sino también en diferentes tratados y pactos internacionales con jerarquía de derechos humanos, con jerarquía igual a la Constitución, para poder dar un enfoque en sí mismo fuerte a la persona.
Sí, con esto doy por concluida mi exposición. Espero que le haya servido y que sean muy de su agrado. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Pasemos al tercer orador y les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas a través de los chats a los tres oradores. Ahí ya me quedó una pregunta, pero simplemente les recuerdo, pueden ir haciendo preguntas y finalizadas las exposiciones vamos a ir justamente pasando las preguntas. Cuando quiera, Carlos Hernández. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Pregunta de rigor. Bueno, gracias. Lo primero que quiero plantear es agradecer a los compañeros directores de Club de la Libertad que me designaron a usar la palabra en este homenaje de la Constitución Nacional. Me voy a comenzar siendo un poco rebelde adolescente. Voy a plantear varias disidencias con el video que utilizamos para reflexionar al comienzo de esta charla. No estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Kovladov y creo que Alberdi tampoco está de acuerdo con lo que él planteó. Hoy vivimos una Argentina irreconocible realmente y asistimos a una Argentina sumida en la confusión. El desconcierto está generalizado y nos preguntamos qué nos ha pasado, en qué nos hemos convertido. Sobran los análisis, abundan los diagnósticos, pero continuamos sin encontrar la senda que ponga fin al desasosiego que aqueja a nuestra sociedad. Estamos sitiados por la pandemia, la falta de ideas, un poder ejecutivo casi autocrático gobernando el país con decretos de necesidad y urgencia. Diputados y senadores que no sesionan, una Corte Suprema que no funciona. Prácticamente todo el ideario alberdiano y el ideario de los constituyentes en 1853 guardado en un cajón bajo 7 llaves. Y la verdad es que la justicia es un alto valor y no menores en esa escala también se encuentran la paz, el orden, la salud, la economía. Y todos sentimos una gran angustia de solo pensar, como mencionaba Fabián en su exposición, que los constituyentes de 1853 vivían en condiciones mucho menores en calidad a la que hubieran vivido si se quedaban en sus provincias. Y pensar que hoy los diputados y senadores arguyen que no tienen vuelos para poder ir a Buenos Aires a reunirse y tienen que ir por tierra. Los constituyentes de 1852-53 fueron en carretas, sin preocuparse por nada más que el objetivo que era la organización de la nación. Y en esto manifiesto mi primer disidencia con el video de Kovladov. Kovladov no piensa que la Constitución surgió solo en la idea de Juan Bautista Alberdi. Y no es así. Sin duda fue el inspirador, pero el mismo Alberdi dice en sus escritos, en cartas enviadas a Juan María Gutiérrez, el convencional constituyente por la provincia de Entre Ríos, y probablemente el más liberal de los constituyentes de 1852-53, le dice que él ha escrito ese libro como una ayuda, pero ha tomado ideas que están deambulando sobre gran parte de la República Argentina. Pensemos que nuestra Constitución tiene 107 artículos y la propuesta por Alberdi también tenía más o menos ese mismo número de artículos y se supone, dicen algunos autores, inspiradas en la Constitución de Massachusetts, que tiene hasta el mismo número de artículos. Y por el contenido, otros mencionan a la Constitución de California. Y ya en 1810, nuestros patriotas conocían los escritos del federalista
y también habían leído la Constitución de los Estados Unidos, sancionada mucho antes de nuestro grito de mayo. Y realmente el presente y el futuro depende de los actos de grandeza que los compatriotas hacemos día a día. Y sin duda, hoy nuestra Constitución se va desvaneciendo en dosis homeopáticas, pero realmente inexorables. Yo no tengo la respuesta, pero sí me parece que este homenaje nos sirve para reflexionar. De lo que sí estoy seguro es que la sociedad en su conjunto sabe que la calidad institucional es básica para funcionar como país. También somos conscientes de los grandes déficits en materia de seguridad jurídica, de seguridad individual y de seguridad social que tenemos hoy. Por desgracia, me gustaría citar al escritor italiano Pavese, que decía que la fantasía humana es inmensamente más pobre que la realidad. Cuando presentamos este tema de la Constitución práctica, hablar un poco de política real, de realpolitik, es porque creemos fundamentalmente en la política del espíritu. La política casi siempre tiene un sentido peyorativo, la palabra política, pero el espíritu, la política del espíritu, la ilumina y la enaltece. Hay políticas y políticos. Hay políticas absurdas y políticas tortuosas, políticas claras y rectas, políticas fecundas y útiles o estériles y nocivas. Pero por encima de todas ellas tiene que estar la política del espíritu. En esto, siguiendo un poco a Ayn Rand, diría que la política del espíritu es un hombre que lucha sin pausa por adquirir una nueva verdad o descifrar un enigma. La política del espíritu exige que el político sea también un estadista, para no dar razón a la frase irónica de Winston Churchill, quien afirmaba que el político actúa pensando en la próxima elección, mientras que el estadista lo hace con la mente en la próxima generación. En la lucha por la independencia, el libertador San Martín, en una carta que dirigió a don Tomás Godoy Cruz, mientras se discutía la independencia de la Argentina en 1816, le dijo algo que jamás debiéramos olvidar. Debemos pensar en grande, y si no lo hacemos, nosotros tendremos la culpa. Todo esto es lo que pensaban los jóvenes de 1837, y fueron los que realizaron la Constitución en 1853. Con su prédica de fraternidad, consolidaron la Unión Nacional. Con su aguda percepción de la política, construyeron un gran país bajo la fórmula de la democracia y la república, que ellos sentían como meta irrenunciable. Es decir, ellos fueron verdaderos estadistas. Y claramente Esteban Echeverría decía, ser grande en política no es estar a la altura de la civilización del mundo, sino a la altura de las necesidades de su país. Cuando la Constitución se sanciona en 1853, Buenos Aires estuvo ausente. Más tarde, luego de las batallas de Cepeda y del Pacto de San José de Flores, Buenos Aires propone algunas cláusulas que acentúan aún más el tono federal de la Constitución de 1853. Y con la reforma constitucional de 1860, una sola constitución rige para todos los argentinos en ese periodo de prosperidad que mencionaron mis antecesores en el uso de la palabra. Por eso hablamos siempre de una constitución de 1853-60. Hubieron también algunas reformas posteriores, menores, en 1866, en 1868, que no alteraron el espíritu de
la Constitución. En 1949, ustedes recordarán que fue abolida nuestra Constitución y se dictó otra en su reemplazo. En 1957 se restableció la Constitución Nacional de 1853-60, se introdujo el artículo 14 bis, recogiéndose los denominados derechos del trabajador e incluyendo el derecho de huelga que había omitido la Constitución de 1949. Y luego, en 1994, se realiza una nueva reforma de la Constitución. Se introduce todo un capítulo de los denominados nuevos derechos, más relacionados al Estado social que al constitucionalismo liberal. Y se discutió un poco si estamos frente a una nueva Constitución o si estos derechos sociales del Estado social se incluyeron dentro de la matriz de 1853-60. Por ejemplo, el doctor Dallavía sostiene que estas ideas del constitucionalismo social solo se extienden dentro y no fuera de la economía de mercado. Es una continuidad racional del Estado liberal. De ese modo, dice él, el constitucionalismo, y permítanme citarlo, afirma que él es una síntesis del pensamiento que no contradice ni desecha los principios liberales, sino que los afirma en el sentido del nuevo Estado, el modelo de competencia. Y sigue, el ideario constitucional argentino no se ha modificado, sino que se ha completado a la luz de los aportes doctrinarios y de la necesidad de los tiempos, sin perder el norte libertario abierto en la gesta de Mayo y grabado en el texto constitucional de 1853 a favor de la libertad y la iniciativa individual. Hoy la preocupación por el desarrollo humano pone su impronta definitoria en el texto para elegir por un capitalismo de rostro humano, dice, frente al economicismo del ajuste por el ajuste mismo. Esta es la misma línea que sigue la famosa encíclica Centésimos Annus del Papa Juan Pablo II, que habla de la iniciativa individual en el desarrollo económico, en el marco del desarrollo económico. Sin duda, hoy el espíritu de los constituyentes de 1853-60 ha quedado en lo que se denomina la primera parte de la Constitución, bajo la denominación de las declaraciones de derechos y garantías. Claramente esta Constitución fue un pacto de paz, un pacto de realpolitik. Bartolomé Mitre dijo, al jurar la Constitución ante el pueblo de Buenos Aires, en 1860, luego de Cepeda y de la Reforma, esta Constitución satisface vuestras legítimas esperanzas hacia la libertad, hacia el bien. Ella es la expresión de vuestra soberana voluntad, porque es la obra de vuestros representantes libremente elegidos. Es el resultado de las fatigas de vuestros guerreros y de las meditaciones de vuestros pensadores. Verbo encarnado en nosotros, es la palabra viva de vuestros profetas y de vuestros mártires políticos. Y por eso invitaba a jurarla, con los corazones llenos de fe y exentos de rencores. El alma o el espíritu de la Constitución tiene realmente un fin inspirador para nosotros en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. En la axiología de esta Constitución histórica está el programa generoso, lúcido de la generación que nos dio el orden legal que aseguró realmente una patria libre y en marcha. Bajo este espíritu debemos recurrir en estos días aciagos de dudas y falta de ganas de pelear que muchas veces atravesamos. Y quiero mencionar 2 o 3 ejemplos de lo que fue la realpolitik en la Constitución de 1853. La discusión sobre la libertad religiosa. Alberdi proponía una libertad de cultos. Sin embargo, en el seno de la Constitución Nacional, de la Convención Constituyente, perdón, coexistían
sectores más tradicionalistas, sectores católicos duros, que querían colocar en varias partes de la Constitución el requisito de que el presidente, los senadores, los diputados y demás autoridades que surgían de la Constitución debían ser de religión católica apostólica romana. Bien lo dijo en ese momento el convencional Gutiérrez, siguiendo a Alberdi, que ya la Argentina reconocía a otra religión. Había firmado en 1825 un pacto con la Iglesia anglicana, con los primeros escoceses que llegaron a la Argentina en la goleta Symmetry, y les había permitido constituir su iglesia, tener una escuela confesional bajo la religión anglicana, que fue la iglesia de San Andrés, y el colegio de San Andrés, que aún hoy sigue funcionando en otro predio, por supuesto. Esta discusión fue intensa y fue muy dura. La comisión que redactaba la Constitución varias veces tuvo que levantar, y la discusión comenzó cuando se habló del artículo 2 de la Constitución. Y en ese artículo 2 tuvieron que aceptar los liberales que defendían la libertad de culto, para no romper esa convención constituyente. Tuvieron que aceptar que la Argentina sostenía el culto apostólico romano. Y sostener, decían, no significaba que todos debían practicarlo. Y se aseguraron en el resto de la parte dogmática de la Constitución el derecho a la libertad religiosa. Aún así, el sector católico logra, uno de los sostenedores de esta idea fue Pedro Ferrer, el correntino, que no fue constituyente por Corrientes, sino fue constituyente por Catamarca. Y logra que el presidente tenga que pertenecer a la religión católica. Este es un caso de los tantos en los que hubo que ceder, ambas partes tuvieron que ceder para lograr una constitución. ¿Y qué significaba esto? No significaba que los liberales cedieron principios, sino que con el afán de lograr una constitución que funcionara en el tiempo y que recogiera la realidad de todos los habitantes argentinos, debían acoger y aceptar lo propuesto por los católicos. Y me gustaría contar un par de anécdotas más que tienen su implicancia. A mí me tocó ser constituyente municipal en 1993 y finalizamos en marzo de 1994. Recién comenzaban en los distintos municipios a funcionar el régimen municipal, la necesidad sobre todo de contar con una carta orgánica para el funcionamiento de los poderes. Yo fui uno de los electos dentro de los constituyentes del Pacto Autonomista Liberal, que teníamos la mayoría dentro de la Convención Constituyente. Y es así que logramos imponer muchas cosas, aún con la oposición muy cerrada del justicialismo y de la Unión Cívica Radical. Cuando debimos discutir el defensor de los vecinos, que era una figura en boga y que era la forma que pensábamos en que podía estar representada un opositor para defender a los vecinos de la ciudad, uno de los constituyentes que pertenecían al Pacto Autonomista Liberal manifestó que él estaba en contra de la creación de esa figura porque los verdaderos defensores de los vecinos eran los concejales. Tenía sus razones, y entonces los demás constituyentes de la convención recurrimos a conversar con el único constituyente que tenía la Unión Cívica Radical en ese momento. Y cuando hablamos de este tema,
en ese momento la Unión Cívica Radical no tenía concejales en el Consejo Deliberante de la ciudad. Entonces, el constituyente radical nos propone que el régimen de elección del defensor de los vecinos sea en la misma elección en la que se eligen concejales, y que el defensor de los vecinos sea el primer concejal de un partido de la oposición que no ingresara al Consejo Deliberante. ¿Sí? En la práctica era el que no había alcanzado los votos suficientes. Con el afán de que se aprobara esta figura, que era nueva, que estaba en ese momento, que estaba en boga, que creíamos que podía ser muy útil, tuvimos que aceptar esta propuesta, que en la práctica era poner con nombre y apellido quién iba a ser el primer defensor de los vecinos. Esto es un candidato a concejal radical que no había alcanzado a ingresar al Consejo Deliberante en la última elección. Otra experiencia de Realpolitik la tuve en la constitución, en la constituyente municipal, en la reforma que se hizo en el año 2007. Entre otras cosas, en esa constituyente se incorporó la posibilidad de la reelección del gobernador y se ordenaron una serie de instituciones, se incluyó la figura del ombudsman, el Consejo de la Magistratura, el jury de enjuiciamiento. A diferencia de otras provincias, se aceptó en esa constituyente, luego de intensas discusiones, que el Consejo de la Magistratura fuera técnico y no existiera representación política. Pero la anécdota que quisiera contarles ocurrió cuando se iba a discutir el régimen municipal. Existía un proyecto de ex intendentes que eran constituyentes en ese momento. Y estos constituyentes querían limitar mucho la función de los consejos deliberantes. Y por esa razón, la mayoría que existía en la constituyente decidió no ingresar a la convención el día que se iba a discutir esto, para tomarse más tiempo y presentar un proyecto alternativo. Sin embargo, el sector minoritario de la constituyente logra ser mayoritario al conseguir que un convencional constituyente le otorgara el quórum suficiente y la posibilidad de discutir este capítulo municipal. La verdad es que el capítulo municipal se aprobó y fue válida su aprobación. Sin embargo, la falta de discusión, la poca ganas de escuchar al otro, hizo que fuera el capítulo que más se ha judicializado en la provincia de Corrientes, desde que se hizo esa reforma constitucional. Sin duda, los problemas municipales han sido grandes, y mucho más porque este régimen le puso un corsé muy estricto al funcionamiento de los regímenes municipales, que ya eran autónomos en la constitución anterior de Corrientes, y que en esta expresamente se le reconoce esta autonomía, pero por otro lado se le fija una serie de pautas que son más bien dignas de un régimen legal y no de un régimen constitucional. Con todo esto, les quiero decir que la libertad no es, siguiendo en esto Alberdi, no es el parto de un decreto o de una convención constituyente. Es una facultad, una costumbre que se desenvuelve por la educación. La verdadera forma de cambiar la constitución de un pueblo es cambiar sus costumbres. El modo de cambiarlo es darle otras costumbres. Les agradezco por haber escuchado tan solemnemente. Gracias. Muy bien.
Primero, antes que nada, me gustaría agradecer a los 3 oradores. Creo que hace mucho no se escuchaban disertaciones tan buenas para llamar a la reflexión en estos tiempos que nos corren. Por eso, primero, antes que nada, agradecer y felicitar a nuestros oradores y pasar a la instancia de preguntas para poder desarrollar un debate, porque de eso se trata, difundir estas ideas, poder debatir los distintos puntos de vista. Yo, a medida que ustedes iban disertando, me fueron llegando una serie de preguntas. La primera dice, ¿qué piensa sobre el tema de los abusos en cuanto al artículo 14 de nuestra Constitución? Iba dirigida al disertante Valenzuela, pero pueden responder también los otros disertantes. Bueno, con respecto al artículo 14 establece muchos derechos, no sabría cuál de ellos se refiere básicamente, pero en cuanto a que fueren violados algunos por este momento que estamos padeciendo, creo que como lo establece la ley primeramente y después todos los principios, el pueblo es el que tiene el poder de quitar las herramientas a los gobernantes de turno, entonces son las personas las primeras las que deberían de estar adelante para poder ejercitar estos derechos que están reconocidos en la Constitución, primeramente. Conforme a ciertas circunstancias, por ahí se toman medidas que no son buenas, y bueno, creo que este es el momento para poder salir y poder hacer ejercer por nuestros derechos, por nuestras manos, lo que está reconocido en la Constitución, lo que fue reconocido en su momento, en un momento histórico, de hace mucho tiempo, y que se previó que pueda pasar esto en circunstancias extraordinarias. Eso es a mi parecer. Perfecto, paso a la segunda, que me preguntan, ¿la reforma de 1860 no violó el artículo 30 del texto de 1853? Es una pregunta. Cualquiera puede contestar. Supongo que se refiere básicamente a la forma en que se planteó la reforma. El artículo establecía la forma en que podía ser reformada una constitución, y sin embargo fue fruto de un pacto suscripto con posterioridad a la Constitución de 1853. De alguna manera sí, esto es así. Sin embargo, la realidad es que un país no se podía pensar sin la provincia de Buenos Aires. La provincia y la ciudad de Buenos Aires, por su peso específico, aún antes del estado elefantiásico que tenemos en la ciudad, en Cava y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el primero y segundo cordón del conurbano, había que ceder para poder funcionar como Estado nacional. Me imagino que a eso apunta la pregunta. Sí, por ahí... Para agregar también, bueno. sí, en el año 1860 también se da el Pacto San José de Flores, en el cual se agrega la provincia de Buenos Aires a lo que era la Confederación en su momento. De igual manera, también la Constitución de 1853 prohibía la reforma durante 10 años porque preveía que por el peso que tenía la provincia de Buenos Aires se agregue o de cierta manera haga un lazo con la Confederación, y prohibía que se dé una reforma en esos 10 años. Si decimos que esta reforma de 1860 fue un poder constituyente derivado, sería inconstitucional, pero no fue así porque la propia Constitución es la que establecía que no se podía dar ninguna reforma sino una anexión, y también preveían normas a este respecto. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opinan de la eliminación de colegio electoral por parte de la reforma de 1994? Bueno, voy a opinar yo. Bueno, respecto al colegio electoral, para recordar por ahí a quienes no lo tengan presente, era una institución creada por la Constitución del 53, mediante cual las elecciones eran de carácter indirecta. Por ahí
un poco similar a como son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Donde los ciudadanos eligen electores, y estos electores son a su vez lo que mediante un colegio electoral son los que eligen a las autoridades nacionales. Bueno, este colegio electoral tenía una fuerte impronta federalista, porque las provincias que por ahí menos caudal electoral tenían, podían ejercer un contrapeso mayor. Distinto a lo que sucede hoy en la actualidad, donde el 40% del electorado está concentrado en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que solamente La Matanza, es decir, un distrito de la provincia de Buenos Aires, tiene más de 1 millón de habitantes, es decir, más que toda la provincia de Corrientes. Y en consecuencia este colegio electoral lo que buscaba era que las provincias electoralmente se impongan sobre Buenos Aires. De hecho, fijémonos quiénes fueron los presidentes después de Mitre. Fueron presidentes de provincias. Sarmiento, sanjuanino, Avellaneda, tucumano, luego vinieron Roca, vino Juárez Selman, es decir, la idea del colegio electoral era para que las provincias tengan influencia verdaderamente electoral mediante este colegio. Luego con la reforma del 94, cuando se establece el voto directo a presidente, de alguna manera se termina desnaturalizando esta cuestión, haciendo que las provincias prácticamente dejen de tener peso electoral concreto. Con lo cual las provincias mayores, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza son las que en los hechos muchas veces terminan eligiendo presidente, teniendo además esto consecuencias políticas económicas para el desarrollo territorial, porque ¿a dónde va a ir la obra pública si no es donde mayores electores haya? Es decir, va a ir a la provincia de Buenos Aires, va a ir a Córdoba, va a ir a Mendoza. En cambio Corrientes, que es el 1,5 del padrón electoral, Formosa, Misiones, quedan relegadas por la falta de peso electoral específico. Esto me parece que ha sido algo criticable, si se quiere, de la reforma del 94, pero también hay que decir que el colegio electoral, después de la primera presidencia de Irigoyen, dejó de tener tanta trascendencia con el advenimiento de los partidos nacionales. Esto también hay que decirlo, el colegio electoral tuvo mucho peso en el siglo XIX, hasta la primera presidencia de Irigoyen, y después, producto de los liderazgos nacionales, se desdibujó un poco. No obstante esto, me parece que era una institución importante para no dejar desprotegidas a las provincias de su peso e influencia a la hora de elegir presidente. Yo siempre por ahí recuerdo el proyecto que había elaborado Artigas en el año 13, para la asamblea del año 13, de cómo era la elección de presidente. Artigas proponía un proyecto mediante el cual cada provincia proponía un candidato a presidente y luego se entraba en sorteo, es decir, se elegía por sorteo cuál iba a ser el presidente de las 14 provincias en ese entonces. Era un presidente sin reelección, que solamente duraba 2 años, y que luego la provincia que había puesto presidente quedaba borrada de ese sorteo, con lo cual la presidencia de alguna manera pasaba a ser rotativa entre todas las provincias. Por supuesto, era una idea de un federalismo fortísimo y que tenía en cuenta la soberanía particular de las provincias. Pero bueno, los tiempos, por supuesto, luego fueron cambiando y se fue imponiendo en todo el mundo, no solamente en nuestro país, el sufragio directo y la idea de la soberanía única e indivisible, que acrecentó claramente el poder de los presidentes. Hay un fenómeno que se da en todo el mundo, como dice Rosan Bayón, de la presidencialización de las democracias, incluso en los sistemas parlamentarios. Es decir, el crecimiento de los líderes es realmente sorprendente, y en muchos casos actuando o haciendo que estos líderes, al concentrarse toda la legitimidad política en ellos, terminen muchas veces desbordando la ley. Así que sí, me parece que fue algo que la Constitución del 94 dejó de lado, y que ha traído, bueno, consecuencias políticas por el cual las provincias dejaron de tener peso específico, y que me parece que habría que buscar de qué manera institucional las provincias pueden volver a tener ese peso que perdieron con el colegio electoral. Perfecto. Y quería agregar Sí. a lo de Fabián que cuando se discutió este tema en la Convención Constituyente del 94, se ponía, y en la discusión previa del núcleo de coincidencias del Pacto de Olivos, recordemos que la reforma de la Constitución del 94 surge de un acuerdo
entre Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Saúl Menem. Uno que buscaba la reelección y el otro que quería aprovechar para imponer una serie de reformas en las que creía. Y se ponía como ejemplo en las discusiones legislativas de la sanción de la declaración de necesidad de la reforma, e incluso en el seno de la Constituyente, el caso de Corrientes. Corrientes tenía un sistema de elección indirecta, elección de electores para designar gobernador. Y hubo en 2 ocasiones, en el año 1991 y en el año 1992, un empate que se había dado en los constituyentes que estaban a favor de un candidato y los constituyentes que estaban a favor de otro candidato, de una alianza del Pacto Autonomista Liberal contra una alianza del justicialismo con el radicalismo. Este empate era utilizado como un ejemplo de que el sistema era arcaico y que no podía seguir funcionando a nivel nacional, que necesitaban que haya una mayor cercanía, como bien decía Fabián recién, una mayor cercanía del votante con el candidato. El senador Aguirre Lanari, que fue el que defendió el punto de vista en contra de la reelección, en una famosa discusión en el Senado, planteó que el empate que había ocurrido en Corrientes se debió a que no se actualizaron en su momento la cantidad de electores de acuerdo a los habitantes de la provincia y a que esta elección se hacía en 3 circunscripciones electorales. La verdad es que con la reforma, en el caso concreto de Corrientes y de las provincias pequeñas, o las provincias más chicas, perdimos muchísima fuerza electoral porque representamos mucho menos de lo que se haría con un piso de constituyentes tal como estaba en la Constitución de 1853-60. Pero la verdad es que la mayoría de los argentinos creía que la elección directa era la mejor forma de ver cara a cara al candidato y saber por quién se votaba y no dejar en vano de los electores a quien votaban. Pero me parece que es una discusión interesante porque el federalismo se ha visto afectado porque aquí basta ganar en Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires para ganar una elección nacional por la gran aglomeración de habitantes en estos distritos. Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. De acuerdo a la reforma del 94, si el Poder Judicial tiene autonomía, ¿por qué en el artículo 86 se le otorga al Poder Ejecutivo el poder de designar jueces? Sí, por ahí pueden chequear el artículo porque me parece que no es correcto. Al que pregunta. El 86 es el del Defensor del Pueblo, ¿no? El sistema de designación de jueces se mantuvo, lo único que se agregó fue que en los jueces inferiores a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura realiza un concurso y después propone nombres. Pero siempre la facultad constitucional de designación es del Poder Ejecutivo. Funciona para los sistemas de contrapesos que tiene la Constitución. Designa el Poder Ejecutivo y es el Poder Legislativo, el Senado, el que realiza la discusión sobre las capacidades y las habilidades de los candidatos. Y el sistema se mantiene, lo que se agrega es un sistema más transparente que es el del Consejo de la Magistratura. El único caso en el que el presidente puede llegar a nombrar jueces es el caso de los jueces en comisión, pero esto solamente es posible cuando el Congreso está en receso, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la presidencia de Mauricio Macri, donde se nombraron 2 jueces en comisión de la Corte Suprema de Justicia. No obstante esto luego tiene que ser ratificado por el Senado. Consecuencia, tampoco es que es una facultad discrecional solamente del presidente, los puede nombrar momentáneamente y luego el Senado lo ratifica o
lo rechaza, pero es el único caso en el que el presidente puede nombrar jueces. Hay una pregunta que dice, con relación a los presos, debe ser la coyuntura, esto es el tema más actual, el Ejecutivo afirma que el que debe intervenir en el tema cárcel y presos es competencia del Poder Judicial. Y la pregunta dice, ¿de quién es competencia? Sí, indudablemente del Poder Judicial. Lo que sucede es que en nuestra Argentina conocemos y hemos vivido que las presiones del Poder Ejecutivo de turno, y más en este caso del kirchnerismo, que se ha jactado de tener jueces propios, la presión que están ejerciendo por la liberación es realmente importante, una presión política. Y hay un pedido político, el del subsecretario Pietragalla, que solicitó, en el caso de Ricardo Jaime y de otros presos vinculados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la prisión domiciliaria. Es el Poder Judicial, sin embargo, uno de los temas en discusión es si realmente está a la altura de las circunstancias en esta situación. Ok, perfecto. La pregunta que se viene luego es, ¿cuál fue la razón que ocasionó el comienzo de la ruina de la República? Y hace una reflexión. Tengo entendido que en sus comienzos, con la Constitución de 1853, la nación fue próspera. Y se hace la pregunta, ¿cuándo comenzó la decadencia y por qué? Bueno, qué pregunta, ¿no? La verdad es que por ahí hay varias fechas y esto, por supuesto, depende claramente de un trasfondo ideológico también. Para quienes defendemos el Estado de Derecho, la democracia, el sistema republicano, me parece que claramente esa fecha fue 1930. Otro país los llevan hasta 1943. Pero claramente es el momento cuando la Constitución del 53 empieza a dejar de tener efectos, cuando se empiezan a validar los gobiernos de facto, cuando el intervencionismo empieza a profundizar hondamente en toda la economía nacional. A partir de allí empezaron las leyes proteccionistas, con la fuerte influencia también del nacionalismo. Luego vino la dictadura del año 43, donde de fuerte influencia musoliniana, donde se introdujo la Carta al Laboro. Me parece que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, me parece que 1930 es claramente la fecha donde empezó de alguna manera la decadencia argentina, fruto del no respeto a la ley, fruto de no respeto al esfuerzo del trabajo, no respeto a las inversiones. Me parece que en 1930, para poner una fecha arbitraria, si se quiere, parece que es claramente el momento donde la Constitución del 53 dejó de tener efectos en los hechos. Yo coincido con Fabián, fue 1930 sin dudas, porque los liberales renunciamos, y eso es una autocrítica, renunciamos a defender la Constitución en 1930. Hasta 1930 con los sistemas constitucionales existía la manera de ir renovando el poder y discutir, pero en ese momento les pareció mucho más sencillo que los militares tomaran el poder, y así fue en varias ocasiones. El golpe militar de 1930 fueron cadetes del colegio militar los que desfilaron y consiguieron el poder. Realmente el pueblo en general y los líderes políticos que tenían responsabilidades renunciaron al sistema democrático y aceptaron como algo normal los golpes militares de ahí en adelante. Y los políticos que no pertenecían al sector golpista no estuvieron a la altura de las circunstancias porque tampoco ofrecieron una salida democrática, republicana, que la gente apoyara. Y tuvimos presidencias, no podemos dejar de olvidarnos de la presidencia de Frondizi, por ejemplo, por citar a un correntino, que gana las elecciones con el justicialismo proscripto. Después el mismo justicialismo no lo deja gobernar. Intenta hacer una serie de reformas y es atacado hasta por la misma Unión Cívica Radical,
el partido del que él venía antes de la división con la Unión Cívica Radical Independiente. Realmente los argentinos vivíamos saboteándonos, y la solución más sencilla era, si nos va mal con el gobierno democrático que elegimos, vamos a golpear las puertas de los cuarteles. Y pasó en muchísimas ocasiones. Por eso coincido con 1930, luego de la presidencia de Alvear y de la presidencia de Irigoyen, renunciamos a estos valores de la Constitución de 1853-60, sin duda. La verdad que es una de las preguntas que hasta ahora están diciendo, a mi criterio, una de las más interesantes. Yo soy moderador, no puedo preguntar, pero después voy a hacer quizá una pregunta sobre esto. Otra pregunta, quien pregunta aclara que no quiere generar polémica con esta pregunta, pero dice, ¿puede el Congreso, mediante ley, sancionar el aborto, siendo que uno de los acuerdos internacionales incorporados a la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, defiende la vida desde la concepción? ¿No se debería llamar a convención constituyente? A ver, como para tratar de responder la pregunta, convención constituyente por ahí se refiere a un grupo de personas en el cual trata de agregar artículos a la ley primigenia de nuestro Estado. En este caso, la ley de aborto sería básicamente una ley en la cual se trataría el Congreso únicamente para poder sancionar como una ley como tal. Pero para que tenga legalidad y virtualidad jurídica, se tendría que reformar e incluso eliminar todas las otras leyes que existen que dan tratamiento al derecho a la vida, como por ejemplo las convenciones, los tratados internacionales con jerarquía constitucional de derecho humano, leyes sobre cuestiones penales también. No es muy fácil el poder dar una ley de virtualidad en este caso. En cuanto al derecho constituyente, trata básicamente de reformar la Constitución para incorporar como tal. Pero no olvidemos que estamos como Estado afiliados a ciertos tratados que también, si reconocemos esta ley de aborto, dejamos de lado todo lo que nos unió como otras naciones a otros estados, ¿sí? O sea, es muy difícil poder tratar de debatir, es una cuestión muy, muy difícil de poder hacer en consonancia con las leyes que también tenemos, interna y externa al país. Perfecto. Y en realidad es muy sencillo, el que defiende la vida desde la concepción en el seno materno tendrá que plantear en tribunales la inconstitucionalidad de la ley. Este es el mecanismo sabio de la Constitución de 1853-60. El Poder Legislativo puede sancionar la barbaridad más grande que se le ocurra, pero si esta puede ser tachada de inconstitucional, cualquier ciudadano del país puede ocurrir ante los tribunales y solicitar que esta ley sea declarada inconstitucional. O sea, este es el funcionamiento del sistema de contrapesos de la Constitución. Y de la misma manera, si alguien establece alguna ley donde se prohíbe algún otro derecho o alguna otra cosa que un ciudadano se vea afectado, también no puede concurrir al Poder Judicial. Este es el sistema pensado de equilibrio de los poderes. Muy bien. Sí, además, seguramente habría que denunciar el tratado. Me parece que esto también es algo que hay que tener en cuenta. No obstante esto, también quiero recordar que el control de constitucionalidad muchas veces es de carácter ideológico, es decir, hay muchas cuestiones, muchos valores de la Constitución que muchas veces están en manos de nuestros jueces, y muchas veces eso depende también del pensamiento ideológico que muchas veces tienen estos jueces, y muchas veces así también se resuelven barbaridades en nuestro sistema jurídico. En Estados Unidos, por ejemplo, el famoso caso
Wade versus Roe avaló la constitucionalidad, por ejemplo, de esta medida. En consecuencia, yo no descartaría que tengamos jueces que lleguen a avalar esta cuestión. Me parece que es una cuestión que toca las fibras más íntimas de las concepciones individuales que tenemos cada uno. Me parece que no por nada ha generado también una brecha en todos los partidos políticos, salvo por ahí la izquierda, que tiene una posición pro interrupción del embarazo muy marcada. El resto de los partidos nos hemos visto de alguna manera con divisiones hacia adentro. Pero bueno, yo particularmente quiero decir que estoy a favor de la vida, pero no obstante me parece que esta cuestión jurídica me parece que puede llegar a tener alguna beta. Yo no obstante creo que habría que denunciar el tratado primeramente para poder pensar en que esto se pueda llevar adelante. Por supuesto que mirándolo también desde un punto de vista político, por supuesto que uno tiene esta idea de que los derechos tampoco están sujetos a voto, pero me parece que es muy difícil resolver esta cuestión sin una especie de referéndum, tal como por ahí lo proponen algunos especialistas en derecho constitucional. Jeremy Waldron, por ejemplo, alguien que propone que el control de constitucionalidad para estas cosas que son tan íntimas para la concepción humana sean decididas por mayoría. Me parece que es difícil tener una solución que esté por fuera de esta idea. Por supuesto que el referéndum no puede hacerse para cuestiones, o mejor dicho, el plebiscito no puede hacerse para cuestiones penales, tributarias, electorales, pero me parece que una consulta popular sí sería viable para darle legitimidad a la decisión que se tenga que tomar, ¿no? Pero me parece positivo que se plantee este punto, y insisto, yo particularmente pienso que habría que denunciar el tratado primeramente para poder empezar a debatir esta cuestión. Hay una otra pregunta, dice, ¿qué opinión les merece a los oradores desde el punto de vista de nuestra Constitución Nacional las limitaciones que se están dando en el ámbito de la justicia con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio que se ha instaurado y en cuyo marco se ha restringido el acceso a la justicia? ¿Cómo se resolvería en la Constitución alberdiana esta colisión que se ha planteado entre las libertades y derechos individuales y los derechos colectivos e intereses generales? Quizá por ahí, en total armonía con lo que está sucediendo, el Poder Judicial tiene su viabilidad práctica, pero hay que fundamentar por qué hay que acceder a la justicia también, de igual manera. También se discute y se habló mucho el tema de que cuestiones de pandemia y cuestiones importantes dan virtualidad al ejercicio irrestricto, si se quiere, que es totalmente cuestionable por parte de las atribuciones que confiere al Poder Ejecutivo en este caso. No se estaría avasallando, en teoría, en principio, todos los derechos que contiene la Constitución, si es por un derecho fundamental como la cuestión de la salud y del cuidado hacia la comunidad, y que está abierta la posibilidad de que la cuestión judicial pueda resolver esa cuestión, en principio, por eso digo en principio. Pero si se tienen en cuenta que las decisiones que se están tomando por parte ejecutiva son bastante arbitrarias, por una cuestión de una mirada política, se tendría que rever y dar con un buen fundamento en el sentido de que se retrotraiga esas medidas que se están tomando. En consonancia, como decía Carlos, hay un buen contrapeso entre lo que hace el Ejecutivo y lo que puede dictar el Poder Judicial en este caso. Hasta en este momento se están cubriendo bien las dos partes del sujeto en cuanto a los derechos y al reconocimiento de tales derechos, en principio. Si ustedes me preguntan si a mí me gusta lo que está haciendo papá Alberto, la verdad es que no me gustan muchas de las cosas, de las decisiones que se han tomado, eso en lo personal. Sin embargo, la verdad es que hay que analizar la razonabilidad de cada uno de los decretos que se ha dictado. Es decir, todo acto administrativo debe ser razonable y los medios que se utilizan deben ser proporcionales
al problema que se desea resolver. Es un principio básico que establece la Constitución. Y me parece que muchas de las decisiones que por ahí se toman no son razonables. Cuando un intendente levanta un montículo de tierra e impide que ingresen personas a su municipio y entonces desaparece la posibilidad de transitar libremente por el país, hay claramente una decisión que no es racional. Hay otros medios que podría utilizar ese intendente para controlar el ingreso de personas que estén infectadas a su comunidad. Puede tomarle la temperatura, le puede hacer un test de COVID-19, etcétera, etcétera. Estamos utilizando, la verdad, medios que no son razonables porque el Estado desnudó la situación sanitaria pésima que existía en la República Argentina. Si nosotros hubiéramos tenido las suficientes camas, los suficientes test y los suficientes respiradores, no hubiera sido necesario una gran cantidad de medidas que se tomaron. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue reconocer que no estaban en condiciones de afrontar esta pandemia. Y esto se debió a muchas razones. Está claro que este tema fue menospreciado por la Organización Mundial de la Salud, fue soslayado por el ministro de Salud de la Nación, y entonces es muy difícil que se tomen medidas con tiempo para evitar este tipo de cosas. La semana pasada estuve en un Zoom con Alex Oxenford, el creador de remate.com y otros sitios de internet de gran éxito, y él planteaba que la solución de Taiwán era una cosa que nunca se había aplicado en otros países, o se había aplicado poco en otros países, y Taiwán no ha tenido tantos infectados, estando al lado de China y teniendo un movimiento comercial y de población muy grande junto a China. Y él describía, por ejemplo, que un mecanismo que podían utilizar era hablar con las empresas de telefonía celular y establecer un sistema por el cual se le sugiere a la población que ingresa a un determinado lugar, a un determinado sitio, y esto es posible detectar por el cambio de célula del aparato del móvil, que tenía que tomar una serie de recaudos. Y él citaba el caso de un empresario que había ido a Taiwán e inmediatamente recibió en su teléfono celular un aviso de que había llegado a esperar en su hotel y tenía que indicar en qué hotel estaría para que fuera personal sanitario a realizarle un test. El empresario tenía poca carga en la batería, estaba cansado, apagó el celular y se acostó a dormir. Cuando se despertó a las 2 horas se encontró con 4 mensajes del mismo tipo, estos mensajes autogenerados, los que nosotros recibimos cuando cambiamos de país, cuando pasamos al Paraguay o cuando pasamos al Brasil y nos avisan que pasamos a otra red celular. Con este sistema lo localizaron y la policía fue al hotel y le golpeó la puerta y le dijo: señor, usted no nos contestó. Aquí tenemos el test de COVID-19 para que usted se lo haga. Si usted no se lo hace, nosotros lo llevamos al aeropuerto y usted regresa a su país. Si este tipo de medidas las hubiéramos tomado a partir del mes de febrero, hubiéramos evitado el ingreso a mansalva de turistas por Ezeiza, fundamentalmente, que trajeron el contagio a la población argentina. Es decir, hay muchas cosas razonables que se podrían haber hecho y no caer en esta situación de medidas realmente irrazonables. Sí, por ahí para agregar un poco a lo que dijeron tanto Juan José como Carlos, a mí me parece que la envergadura de la emergencia no debe ser tal para que la vida, la libertad y el patrimonio de las personas queden a merced de una sola persona, en este caso el Poder Ejecutivo. Yo creo que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial deberían estar trabajando, en el caso del Poder Judicial, garantizando plenamente el acceso a justicia. Hoy se está trabajando con personal reducido, informatizado, se puede pedir habilitación de días y horas. Y el Poder Legislativo, bueno, vemos que no está sesionando, sobre todo el Congreso de la Nación, y me parece que en tiempos de emergencia el Poder Legislativo debe ser
usando una metáfora muy en uso hoy en día, debe ser el hospital de la democracia. Me parece que mínimamente la comisión de seguimiento de decretos mínimamente tiene que estar funcionando para controlar los decretos que está emitiendo el Poder Ejecutivo. Creo que nuestra jurisprudencia muy tempranamente tiene dicho que la emergencia se hace para proteger la Constitución, no para derogarla, no para suprimirla, no para pisotearla, se hace para proteger y garantizar los derechos. Y me parece que el ámbito de atribución que se está rogando el Poder Ejecutivo me parece excedido, como mínimo, y me parece que debemos bregar para que los tres poderes de la República estén funcionando. Bien, tengo las últimas dos preguntas porque nos estamos quedando corto de tiempo. Una dice, ¿qué piensan de lo que dice Zaffaroni ante reforma constitucional como el tema de la libertad de presos? Y la otra es, ¿cómo podría reformarse la Constitución para volver a los ideales liberales de la original, de 1853, sabiendo que cualquier intento de reforma tendrá oposición? Bueno, doy yo mi opinión respecto a la reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución necesita un consenso importante. Recordemos que necesita primero una ley de necesidad de reforma, es decir, básicamente se necesita un consenso de 2/3 de la sociedad. Con lo cual yo creo que hoy no tenemos este consenso como para volver de alguna manera a esa Constitución del 53. Es más, yo creo que sería peligroso abrir la puerta a una reforma constitucional y dar lugar a una serie de demandas que hoy están muy en boga, en el ámbito político y social, y que me parece que irían aún más contra las libertades individuales que los avances por ahí sociales que se hizo con la reforma del 94. Así que yo creo que sería muy peligroso en este momento buscar reformar la Constitución, y me parece que la Constitución tal cual como está hoy, esto es un análisis particular que yo hago, me parece que permite tanto un liberalismo moderado, y digo moderado porque la Constitución establece algunas acciones positivas que el Estado debe sí o sí hacer, y por el otro lado establece una socialdemocracia fuerte, ya que permiten muchas veces a los gobiernos llegar al populismo. Me parece que este es el arco ideológico en el cual se encuentra hoy la Constitución del 94, es decir, un arco ideológico que hace convivir estas dos posturas, un liberalismo moderado y una socialdemocracia fuerte. Pero me parece que lo mejor hoy es en todo caso dar la batalla por las ideas, y me parece que no veo auspicioso poder hacer una reforma constitucional, y hasta lo vería peligroso, sobre todo teniendo en cuenta cuál es hoy el equilibrio de mayorías que impera en el país, y la verdad es que realmente creo que las reformas que la mayoría hoy haría en el país me parece que no serían nada saludables para nuestro sistema institucional. ¿Alguno quiere agregar algo más a las cuestiones? Suscribo todo lo que dijo Fabián. Exacto, y aparte de poder agregar o quitar más instituciones, agregar más, ¿en qué sentido? No tendría viabilidad, aparte incurriríamos, como siempre nosotros decimos, al gasto público. Es más, las instituciones que existen, darle mejor y mayor fundamento, valorar las que tenemos, y sobre la base de lo que tenemos, darle un buen sentido moral y ético de por qué surgieron también, nada más. Muy bien. Antes de cerrar, quería hacer una última cierre volviendo a la pregunta de 1930, que era cuando decían el año donde empezó la decadencia. Si tomamos... Si pensamos en el advenimiento de Hitler, hay mucho, Hayek, por ejemplo, habla sobre esto. Él decía que las ideas, esto se había tardado más de 100 años, incluso algunos decían, las ideas del colectivismo, del estatismo, habían tenido mucho tiempo de desarrollo en la Alemania. Es decir, Hitler lo único que fue la consecuencia lógica de las ideas. Entonces yo digo, ¿cuáles fueron las ideas o cuál sería el proceso por el cual se instalaron estas ideas para que en la Argentina, a partir de 1930, comencemos con la decadencia? Tiene que ver algo
con las ideas también esto, nuestra decadencia, es la pregunta que le quería hacer para cerrar a los tres oradores. No en vano se llama batalla cultural lo que estamos dando. Bueno, empiezo yo. Me parece que claramente sí tiene que ver con las ideas que empiezan a emerger. En el caso de Argentina empiezan a emerger ya en la época del centenario, cuando se empiezan a poner en cuestión el arribo de los inmigrantes, empieza a emerger cierto espíritu de un patriotismo mal entendido, a partir del cual empezó a crear de alguna manera una nacionalidad cerrada, que tiene una mirada una mirada de negación hacia lo extranjero, hacia lo diferente, que se consolidan en los años 30 y que luego adviene con toda fuerza en el año 43, con el golpe del año 43, y luego con el peronismo también se incorpora una visión un poco más social, si se quiere, de este nacionalismo, realmente un nacionalismo social donde se incorpora, como decíamos hoy, toda esta cuestión de la Carta del Laboro, y que luego esto se va a profundizar prácticamente hacia todo el arco político, porque incluso vamos a ver que hasta el mismo Partido Radical va a incorporar muchas de las propuestas que el peronismo empieza a proponer en su momento. Y me parece que esto es lo que ha sucedido con eso. Y por ahí volviendo, hoy citábamos un poco, y me gustaría hacer una reflexión sobre esto, muchas veces creemos que solamente el sistema institucional ayuda, si se quiere, a progresar, o el solo hecho de tener una constitución de por sí ya damos por hecho que puede garantizar progreso. Y no es así. Muchas veces se enseña que la Constitución de Weimar fue un modelo, un ejemplo de constitución, pero eso no fue óbice para que Hitler acceda al poder. Lo mismo en el caso de nuestra Constitución, no fue óbice para que se empiecen a penetrar estas ideas. Y aquí vuelvo otra vez al Alberdi, que daba esta idea de que la libertad era una cultura. Quémense todas las leyes de Inglaterra y su constitución va a quedar viva en el modo de ser de cada inglés, así lo decía Alberdi. Y me parece que, creo que Carlos también ahondó en este concepto, que tiene que ver con la cultura política y la cultura ciudadana que nos debemos, y me parece que el cambio pasa por ahí. La mejora de los gobernados para obtener una mejora del poder. Yo creo que la lucha cultural es eso, exponer nuestros mejores argumentos y explicar nuestra manera de pensar. No podemos hacer nada por la fuerza, sino simplemente exponer nuestros argumentos para que esto funcione mejor día a día. Las constituciones son el fruto de realidades de los pueblos, y eso está claro. La Constitución de Bolivia tiene más de 800 artículos, y sin embargo ha sido violado de veces, golpes de Estado, presidentes que no se han respetado. Hay cartas orgánicas de algunos municipios de Corrientes que tienen más de 300 artículos, y aún así asistimos al día de hoy a intendentes que han sido suspendidos, que no han presentado balances, que no han rendido cuentas como corresponde. Es decir, si no respetamos la ley, si no aceptamos esta dictadura de la ley, muchas cosas nos van a pasar. Muy bien. Creo que fue una excelente disertación por parte de los tres oradores. Agradezco también a todos los que hicieron preguntas. Pudieron con ello contribuir al debate. Creo que ahondamos en una cuestión que es fundamental, en un tiempo que nos está corriendo, que es bastante difícil, complejo, complicado, en el cual no tenemos que claudicar en esta batalla. Así que, la verdad, muy satisfecho con las disertaciones, con las preguntas y con las reflexiones que se hicieron. Antes de cerrar el evento, les quiero invitar al próximo sábado, 9 de mayo, hacemos el homenaje a David Hume. También estamos buscando un orador, si es que alguno quiere participar, está a tiempo de hacerlo. Se va a hacer 6 de la tarde por Zoom. Muchísimas gracias a todos. Buen sábado, buen domingo.
Hasta luego.